La crisis de los misiles en Cuba de 1962 llevó al mundo al borde del abismo nuclear. A menudo su desenlace favorable se atribuye al poder estadounidense y a la actuación de su carismático presidente John F. Kennedy. ¿Pero fue realmente así? En el otoño de 1961, Estados Unidos instala 15 misiles de alcance medio tipo Júpiter cerca de Esmirna, Turquía. Estos misiles pueden ser equipados con ojivas nucleares cuya potencia destructiva es aproximadamente 100 veces mayor que la de Hiroshima. En tan solo 10 minutos podrían alcanzar Moscú y sumir a la Unión Soviética en una catástrofe nuclear. Desde la perspectiva de la Unión Soviética y de su líder, Nikita Jrushchov, esta amenaza a sus puertas otorga a los estadounidenses una ventaja inaceptable. Deben responder. En 1961 se intensifica la Guerra Fría. A comienzos de junio, se celebra en Viena una reunión entre Jrushchov, de gran experiencia, y el recién electo presidente Kennedy. El encuentro exacerba las tensiones entre ambas potencias. También en lo relativo a Alemania, Jrushchov reafirma su exigencia de que las potencias occidentales abandonen Berlín Occidental. Este enclave de libertad en medio del mundo comunista ofrece una vía de escape para millones de alemanes que desean abandonar la RDA. Kennedy se niega. Así como Berlín representa una espina para el bloque comunista, la isla de Cuba es una molestia para Estados Unidos. 2 años antes, Fidel Castro había tomado el poder y se había acercado a la Unión Soviética. Kennedy teme que ese gobierno se consolide y sirva de modelo para otros países vecinos. Está dispuesto a recurrir a cualquier medio para derrocar al régimen cubano. We do not intend to be lectured on intervention by those whose character was stamped for all time on the bloody streets of Budapest. Cuba must not be abandoned to the communists, and we do not intend to abandon it either. En abril de 1961, el intento de desembarco en Bahía de Cochinos, liderado por exiliados cubanos, termina en desastre. En la operación dirigida por la CIA, más de 1.300 hombres fueron asesinados, heridos o capturados por las fuerzas de Castro en pocos días. Jrushchov responde con una advertencia. En lo que respecta a la Unión Soviética, brindaremos toda la ayuda necesaria al pueblo cubano y a su gobierno para repeler cualquier ataque armado contra su isla. Kennedy no se rinde. Ordena a la CIA y al Departamento de Defensa iniciar un programa secreto para desestabilizar la sociedad cubana. La Operación Mangosta, lanzada a finales de 1961. Con un presupuesto anual de $50 millones y 400 agentes, la operación se coordina desde la base de la CIA en Miami. Este programa financia principalmente sabotajes económicos y campañas de propaganda, pero también incluye un complot para asesinar al líder revolucionario cubano. En la operación participan militares diseñando escenarios que sirvan de pretexto para invadir la isla. Atentados simulados en Estados Unidos o el hundimiento de un bote de refugiados rumbo a Florida, culpando a los cubanos.
La CIA incluso considera envenenar o colocar explosivos en los puros de Fidel Castro. Cualquier método parece válido para derrocar el régimen. Todo este instrumental había entrado en Cuba en valija diplomática de la embajada yanqui. Los espías habían hecho perforaciones en el piso para instalar los micrófonos y captar todo cuanto ocurriese en el apartamento del piso inferior, sede de la agencia cablegráfica Xinhua. Así utilizan los yanquis su embajada, como centro de conspiración, interferencia en los asuntos que solo competen al pueblo cubano, espionaje y violación de la soberanía de Cuba. Mientras Kennedy intenta derrocar al gobierno cubano, Khrushchev aprueba el plan del gobierno de la RDA para cerrar los accesos a Berlín Occidental. En agosto de 1961, se colocan alambres de púas y cercas provisionales en la frontera entre las zonas de ocupación. Más tarde, se reemplazan por un muro. Kennedy responde instalando los misiles Júpiter en Turquía. El secretario de Defensa, Robert McNamara, justifica la medida. Actions were taken to increase both the nuclear and non-nuclear strength of the armed forces. These actions were inescapable in the face of the aggressive atmosphere in the Far East. Khrushchev está indignado, sobre todo porque Estados Unidos está en ventaja. Posee más de 24.000 ojivas nucleares, mientras que la Unión Soviética apenas cuenta con 2.500. ¿Cómo puede Khrushchev compensar esa desventaja? Su idea, compartida con su ministro de Defensa. ¿Y si nosotros también les metemos un erizo en los pantalones? Los erizos son misiles nucleares. Y los pantalones de los estadounidenses son Cuba. El líder soviético espera lograr dos objetivos: proteger la isla y su régimen y enviar un mensaje claro a Kennedy. No se puede instalar misiles frente a la Unión Soviética sin consecuencias. Fidel Castro acepta el plan de Khrushchev, pero desea firmar un acuerdo oficial de cooperación. Teme que la opinión pública internacional se alarme si se entregan ojivas nucleares a Cuba. Castro considera que Cuba, como Estado soberano, tiene derecho a poseer armas nucleares y no debería ocultarlas, sobre todo porque denuncia constantemente la violencia de Estados Unidos contra su país. A su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres de Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Khrushchev no quiere saber nada de eso. Está dispuesto a brindar ayuda militar, pero solo bajo estricta confidencialidad para no provocar a los estadounidenses. En junio de 1962, Khrushchev logra convencer al Consejo Directivo de su plan. Afirma que Estados Unidos planea invadir Cuba con sus propias fuerzas armadas. Hay que dejarles claro que si atacan, se enfrentarán no solo a Cuba, sino también a la potencia nuclear soviética. Comienza la Operación Anadyr. El objetivo, trasladar de forma sigilosa a Cuba más de 50.000 soldados, 40 misiles atómicos R-12 y R-14 de largo alcance, 80 ojivas tácticas nucleares, sistemas antiaéreos modernos y numerosos vehículos. Todo esto en la mayor operación secreta soviética de la Guerra Fría, camuflada en barcos civiles modificados.
Para garantizar el máximo secreto, la información se comparte con extrema cautela. Ni siquiera los capitanes de los 85 buques conocen su destino. Algunos parten desde el Mar Báltico, otros desde el Mar Negro y uno desde el Ártico. Solo en alta mar se les permite abrir un sobre sellado con instrucciones precisas para continuar su ruta. Además, se planea desplegar en Cuba submarinos con misiles balísticos. Pero a pesar de todos los trucos, los estadounidenses detectan rápidamente los movimientos sospechosos. Esto se debe en parte al nuevo director de la CIA, John McCone, nombrado por Kennedy tras el desastre de Bahía de Cochinos. Ya en julio, McCone registra la llegada a Cuba inusual de 21 buques soviéticos. En una reunión el 10 de agosto, advierte a Kennedy que los soviéticos podrían estar preparando el despliegue de misiles nucleares en la isla. Su advertencia no genera gran preocupación en la Casa Blanca. Kennedy considera posible la presencia de misiles antiaéreos en Cuba, pero no cree que este armamento defensivo represente una amenaza directa para Estados Unidos. Aún así, ordena vuelos de reconocimiento para vigilar los buques soviéticos. A principios de agosto llegan a Cuba decenas de ojivas nucleares. Al mismo tiempo, McCone, recién casado, se encuentra de luna de miel en la Costa Azul. Desde su lugar de descanso, sigue monitoreando la situación. Aunque no tiene pruebas concretas sobre el contenido de los buques, está convencido de que transportan misiles nucleares. A comienzos de septiembre, escribe a su subdirector que considera muy probable que los soviéticos estén intentando ocultar la presencia de misiles ofensivos. Días después envía otro telegrama. Debemos investigar cuidadosamente la posibilidad de un ingreso secreto y despliegue de misiles soviéticos de alcance medio. Sus analistas no comparten su preocupación. Los telegramas de McCone son clasificados como mensajes de luna de miel. Peor aún, la CIA publica un informe que contradice sus sospechas. Considera improbable el despliegue de misiles de alcance medio en la isla. De regreso en Estados Unidos, McCone está alarmado. La situación no recibe suficiente atención y los vuelos de reconocimiento sobre Cuba ya han sido suspendidos. El 9 de octubre, convence a Kennedy de reanudarlos. El 14 de octubre despega un avión Lockheed U-2 desde la base aérea Tyndall, en Florida. Está equipado con cámaras especiales. Su misión, sobrevolar Cuba y recolectar la mayor cantidad de información posible. Al regresar, las imágenes son analizadas de inmediato. Son 928 fotografías. El resultado es claro.
En Cuba hay bases de lanzamiento para misiles ofensivos capaces de alcanzar territorio estadounidense. Peor aún, esos misiles pueden ser equipados con ojivas nucleares. El asesor de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy, espera hasta la mañana siguiente. El 16 de octubre de 1962 informa al presidente. Kennedy queda consternado. No creía que Khrushchev se atreviera a tanto. En una reunión con su hermano y asesor, Robert Kennedy, expresa su indignación. Khrushchev sería un mafioso, un mentiroso. La CIA y los servicios de inteligencia han fracasado. Solo McCone intentó advertir a tiempo, pero ahora el armamento ya está en Cuba y listo para ser usado. La nueva situación apenas altera el equilibrio nuclear. La Unión Soviética ya contaba con misiles capaces de alcanzar Estados Unidos desde hace años. Sin embargo, los estadounidenses están inquietos. Las armas podrían permitir a Fidel Castro lanzar un ataque. También se teme que esta maniobra sea parte de una estrategia soviética en Berlín. La seguridad de Berlín Occidental depende del paraguas nuclear estadounidense. Si Kennedy no responde con firmeza, Khrushchev podría pensar que tiene vía libre para invadir la zona aliada de la ciudad. Estados Unidos está bajo presión. Kennedy convoca ese mismo 16 de octubre al Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Necesita soluciones para enfrentar la crisis. Entre los miembros están el vicepresidente, Lyndon B. Johnson, el secretario de Defensa, Robert McNamara, el secretario de Estado, Dean Rusk, y Robert Kennedy. El presidente Kennedy había instalado un sistema secreto de grabación en la Casa Blanca. Él mismo lo activa. Dean Rusk toma la palabra. Kennedy responde. Had we done nothing, communism and casterism would have spread through the hemisphere as governments frightened by its new evidence of power had toppled. En ese primer día, los participantes coinciden casi por completo. Las instalaciones soviéticas en Cuba deben ser destruidas. Se barajan distintos escenarios. El presidente propone un ataque quirúrgico. Su secretario de Defensa sugiere una ofensiva más amplia, que incluya las bases aéreas. Robert Kennedy ve la oportunidad de ejecutar el plan largamente acariciado por Estados Unidos: invadir Cuba y derrocar a Castro. Las conversaciones concluyen sin una decisión definitiva. La crisis llega en un momento políticamente delicado para Kennedy. Está en plena campaña para las elecciones legislativas. Al día siguiente tiene varios actos en Connecticut. No puede cancelarlos sin levantar sospechas. Aunque Cuba se convierte en su prioridad, debe evitar que el tema se haga público. El 17 de octubre, Kennedy aterriza en Stratford. The fact of the matter is that the great fight in 1962 is the same fight that we waged in 1960 and must be waged in this decade. And that is to provide employment for our people, education for our children, and security for our older citizens.
And that job, in my opinion, can only be done by the Democratic Party. Mientras Kennedy recorre actos públicos, Khrushchev prepara en Moscú su siguiente jugada junto a su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko. El 18 de octubre, Andrei Gromyko llega a Washington en una visita diplomática programada desde hace tiempo. El encuentro resulta oportuno para iniciar conversaciones con la Unión Soviética sin alarmar a la opinión pública. Kennedy menciona la llegada de numerosos buques soviéticos a Cuba en los últimos meses, pero no revela que Estados Unidos ha detectado su cargamento. Khrushchev no ha informado a Gromyko sobre el envío de misiles nucleares. El ministro soviético insiste en que la ayuda brindada a Cuba es exclusivamente defensiva. Niega que se haya planeado equipar a la isla con armas capaces de alcanzar territorio estadounidense. Kennedy se esfuerza por mantener la compostura. Khrushchev está satisfecho. Su estrategia avanza sin obstáculos. Los misiles continúan llegando a Cuba mientras submarinos soviéticos se posicionan cerca de la isla. Al día siguiente, 19 de octubre, Kennedy convoca a sus jefes militares. Quiere conocer su evaluación de la situación. Los altos mandos consideran que un ataque aéreo selectivo no garantiza la destrucción total de los misiles. La única solución sería invadir Cuba. Así, las maniobras que se llevarían a cabo al mismo tiempo en las playas de Florida demostrarían la clara superioridad del ejército estadounidense. Los generales afirman que Estados Unidos podría resolver el problema en pocos días. Para Kennedy, este plan es inaceptable. Como líder del mundo libre, no puede justificar una agresión contra un país pequeño. Además, teme represalias soviéticas. El general Curtis LeMay lanza una última observación al presidente. Tras la reunión, Kennedy comenta a uno de sus asesores: si hacemos lo que ellos proponen, ninguno de nosotros vivirá para decirles que estaban equivocados. El 20 y 21 de octubre se celebran 2 sesiones del Consejo de Seguridad Nacional. Kennedy anuncia su decisión. Se impondrá un bloqueo naval sobre Cuba para detener los buques soviéticos. The argument of the blockade was that we want to do is avoid if we can a nuclear war by escalation or imbalance. Soviets increase, taking additional action so it comes up with some degree of control. Han pasado 7 días desde que las fotografías confirmaron la presencia de misiles nucleares en Cuba. La vida sigue su curso. Nadie sospecha la magnitud del peligro que se cierne sobre el mundo. Pero el secreto no durará mucho más. Kennedy se prepara para revelar la situación en un mensaje televisado el 22 de octubre. El día anterior, envía a Dean Acheson a Europa para informar personalmente a los aliados de la OTAN. Los europeos reciben la noticia como un hecho consumado. Aún así, respaldan a Kennedy. Es movilizada toda la prensa para resaltar la importancia del discurso. Para evitar humillar a la Unión Soviética, el secretario de Estado Dean Rusk recibe a las 18 horas al embajador soviético Anatoly Dobrinin.
Le entrega una copia del discurso que Kennedy pronunciará 1 hora más tarde. Dobrynin queda desconcertado. No sabía nada sobre el despliegue de misiles de alcance medio en Cuba. The President of the United States. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Los hechos ya no pueden ocultarse. Kennedy exige el cese inmediato de la operación soviética. De lo contrario, advierte que habrá represalias. Anuncia un bloqueo naval. Todos los barcos, sin importar su bandera, serán interceptados. Y si transportan armas ofensivas, obligados a regresar. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night. Su discurso provoca una ola de pánico mundial. La gente corre a abastecerse. Se acondicionan refugios antinucleares. Desde el Vaticano, el Papa Juan XXIII lanza a la humanidad un llamado urgente. Nous supplions tous les gouvernants de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences. La mañana del 23 de octubre, Khrushchev responde al discurso de Kennedy con una breve carta. Condena la actitud agresiva de Estados Unidos, que según él viola la Carta de las Naciones Unidas y la libertad de navegación. Insiste en que las armas enviadas a Cuba son exclusivamente defensivas y expresa su esperanza de que Estados Unidos desista de sus medidas que podrían tener consecuencias catastróficas para la paz mundial. Al mismo tiempo, pone en alerta a las fuerzas del bloque del Este. Estados Unidos también se prepara para la guerra. I have taken the necessary steps to deploy our forces to be positioned to make effective the quarantine at 2 p.m. tomorrow, Greenwich time. That will be the equivalent of 10 a.m. Eastern Daylight Time. The forces are ordered to interdict delivery of offensive weapons and associated material to Cuba. Those are the instructions we've been given. Those are the instructions we will carry out. Más de 40 buques se dirigen al Caribe. En el sur de Cuba, en la base naval de Guantánamo, arrendada por tiempo indefinido por Estados Unidos, las familias de los militares están siendo evacuadas rápidamente a Estados Unidos. Mientras el mundo teme una guerra nuclear, en Moscú concluye una función en el Teatro Bolshoi. Khrushchev asiste con tranquilidad. ¿Qué mejor forma de calmar a las masas que una noche de ópera en plena crisis geopolítica?
El 24 de octubre a las 10 de la mañana comienza oficialmente el bloqueo naval de Cuba. En pocas horas, los primeros buques soviéticos se acercarán a la línea de bloqueo establecida por la Marina estadounidense. Al mismo tiempo, el ejército estadounidense eleva su nivel de alerta a DEFCON 2, el más alto antes del conflicto nuclear. Son activadas todas las armas nucleares de Estados Unidos en el mundo. Se vislumbra un enfrentamiento directo entre las dos potencias. La situación es grave. Kennedy está tenso. Se pregunta, ¿qué pasará si los buques soviéticos intentan atravesar el bloqueo? ¿Será necesario llegar a una confrontación armada? Entre los barcos que se aproximan, hay al menos 4 que transportan ojivas nucleares. Lo que Kennedy no sabe, Khrushchev ya ha ordenado a esos buques que regresen. Considera que en Cuba ya hay suficientes ojivas nucleares. Sin embargo, no todos los barcos reciben esa orden. Algunos continúan su ruta dispuestos a desafiar el bloqueo. Uno de ellos es el petrolero Bucarest. La Marina estadounidense inicia su persecución. Se acerca un destructor para interceptarlo. La tensión alcanza su punto máximo. El capitán soviético es contactado por radio. Afirma que el barco solo transporta combustible. Finalmente, los estadounidenses permiten que el barco continúe. Consideran improbable que lleve armas ofensivas. El primer día del bloqueo naval termina sin incidentes graves, para alivio del Consejo de Seguridad Nacional. Pero Kennedy advierte que el problema no está resuelto. Well, now the foreign unit itself won't remove the weapons, so you're going to get two ways of removing the weapons. One is to negotiate them out, in other words, trade them out, or the other is to go in and take them out. I don't see any other way you're going to get the weapons out. At the United Nations on Thursday, the 4th day of crisis, the conflict is carried on among the diplomats of the world. Here in this political forum, representatives of each of the nations involved in the global dispute are given the opportunity to hear and be heard, nation against nation, face to face, in dramatic confrontation. El embajador soviético Valerian Zorin acusa a Estados Unidos de piratería. El embajador estadounidense Adlai Stevenson lo confronta directamente. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which a prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. Stevenson presenta 2 fotografías tomadas por aviones espía. Muestran claramente estructuras que un ojo entrenado identifica como rampas de lanzamiento. Las imágenes refuerzan la percepción pública de que la Unión Soviética inició la provocación. Khrushchev da el primer paso hacia una solución diplomática. Quiere frenar la espiral que podría desencadenar una El
El 25 de octubre convoca al Consejo Directivo del Comité Central. Está dispuesto a retirar los misiles de Cuba. A cambio, exige que Estados Unidos se comprometa a no invadir la isla ni derrocar a Fidel Castro. Ese era el objetivo supremo de Khrushchev, asegurar de forma permanente esa espina socialista clavada en el ojo de Occidente. Esa misma noche, la Casa Blanca recibe una carta de Khrushchev. El secretario de Defensa, Robert McNamara, la califica luego como la propuesta diplomática más extraordinaria que haya visto. Khrushchev ofrece retirar los misiles a cambio de una garantía de no invasión. También expresa su preocupación por las consecuencias de una guerra nuclear. Kennedy se siente aliviado. Su adversario está dispuesto a negociar. En la tarde del 26 de octubre se redacta en Moscú una segunda carta, esta vez en un estilo más formal. Khrushchev intenta una nueva jugada. Además de la seguridad para Cuba, exige la retirada de los misiles estadounidenses estacionados en Turquía. El contenido de la nueva carta se difunde primero a través de Radio Moscú. Los periodistas occidentales también se enteran rápidamente. El 27 de octubre, el presidente estadounidense vuelve a recibir las noticias matutinas. Kennedy ahora sabe que hay otra carta de Khrushchev con esta nueva exigencia en camino. Y puede entender la lógica. Si Estados Unidos, por temor a un ataque, no quiere que se instalen misiles ofensivos en Cuba, es comprensible que la Unión Soviética, por la misma razón, no quiera misiles en Europa. Pero la mayoría de sus asesores se oponen a esta nueva exigencia. Recomiendan aceptar solo la primera propuesta del día anterior: retirada de misiles de Cuba a cambio de no invasión. Ese 27 de octubre, las discusiones se prolongan. La amenaza de una catástrofe nuclear persiste. Todo puede desestabilizarse aún, en cualquier momento. Ese mismo día, un avión estadounidense que debía recolectar muestras de aire en el círculo polar se desvía de su ruta. El piloto ingresa en el espacio aéreo soviético. Al ser detectado por radar, aviones de combate soviéticos salen a interceptarlo. El Comando Aéreo estadounidense, al notar la emergencia, envía cazas para proteger al avión. Debido al nivel de alerta DEFCON 2, los cazas estadounidenses están armados con misiles nucleares. El avión U-2 está a punto de ser alcanzado por los MiG soviéticos. Finalmente, logra alejarse del espacio aéreo de la Unión Soviética. Al enterarse del incidente, Kennedy comenta: siempre hay un imbécil que no se entera de nada. Khrushchev también se alarma. Un avión estadounidense intrusivo podría obligarnos a tomar una decisión fatal. Pocas horas después, otro avión estadounidense es derribado sobre Cuba por un misil antiaéreo. El derribo fue ordenado por los militares soviéticos presentes en el lugar, a pesar de las órdenes contrarias procedentes de Moscú. El piloto Rudolf Anderson muere. Fidel Castro está convencido de que es inminente un ataque aéreo masivo. Envía un telegrama urgente a Khrushchev, pidiéndole que considere un contraataque nuclear. Khrushchev está desconcertado.
Kennedy rechaza cualquier represalia. Tanto en Washington como en Moscú, los líderes comprenden que un solo error podría desencadenar el fin del mundo. Una nueva y dramática situación lo confirma. Submarinos soviéticos siguen navegando dentro de la zona de bloqueo naval, perseguidos por la flota estadounidense. Dos de ellos emergen y son detectados de inmediato. Pero el submarino B-59 permanece sumergido. Había zarpado 3 semanas antes y desde su llegada al Mar de los Sargazos no ha tenido contacto con Moscú. El operador de radio solo capta fragmentos de noticias estadounidenses. La tripulación no sabe si ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. La situación a bordo es crítica. El submarino fue diseñado para aguas árticas y no cuenta con sistema de refrigeración. La temperatura supera los 40 grados y el oxígeno escasea. El 27 de octubre, la Marina estadounidense lo detecta. Para obligarlo a emerger, lanza cargas de profundidad. El comandante soviético interpreta la acción como un ataque. Cree estar en guerra y se prepara para lanzar un torpedo nuclear de 5 kilotones. Afortunadamente, el oficial Vasily Arkhipov logra convencerlo de no hacerlo. Ordena que el submarino emerja. Se evita la catástrofe por segundos. Tras este punto crítico, Kennedy decide buscar una solución diplomática definitiva. Junto a sus asesores, redacta una carta en la que propone discutir los términos ofrecidos por la Unión Soviética. Pero sabe que si no incluye el retiro de los misiles Júpiter de Turquía, Khrushchev podría rechazarla. Aunque sus asesores se oponen, Kennedy está dispuesto a aceptar esa condición. El problema es cómo reaccionarán los aliados de la OTAN ante el retiro de armas que los protegen de una posible invasión soviética. En una reunión más reducida, Kennedy comunica su decisión de acceder a la solicitud de Khrushchev. El secretario de Estado Dean Rusk propone una solución para no causar fricciones con los socios de la OTAN: ofrecer el retiro de los misiles de Turquía, pero hacerlo después de que se resuelva la crisis. Robert Kennedy será el encargado de transmitir el mensaje al embajador soviético Anatoly Dobrynin. De ese modo, Khrushchev obtendría lo que quería, sin que Estados Unidos diera la impresión de haberle concedido la victoria. El hermano del presidente tranquiliza a Dobrynin. Necesitamos entre 4 y 5 meses para retirar los misiles de Turquía. Este será el tiempo mínimo, teniendo en cuenta los procedimientos de la OTAN. Y si la Unión Soviética quiere que esta propuesta tenga éxito, debe mantenerse en secreto. Le entrega un número directo de la Casa Blanca para que pueda llamar en cuanto reciba la respuesta de Khrushchev. El desenlace de la crisis depende ahora de Moscú. Robert Kennedy regresa junto al presidente, quien intenta mantener la calma mientras esperan la respuesta soviética. Cuando Khrushchev recibe la propuesta, se sorprende.
no esperaba que Kennedy ofreciera retirar los misiles de Turquía. Además, ya estaba por confirmar el acuerdo anterior. Envía de inmediato un telegrama a Dobrynin autorizándolo a aceptar la oferta. Luego, a través de Radio Moscú, anuncia que acepta retirar los misiles de Cuba a cambio de garantías de seguridad para el gobierno de Fidel Castro. Tal como pidió Estados Unidos, no menciona los misiles en Turquía. El 28 de octubre, la crisis llega a su fin. La noticia llega a Washington a las 9 a.m. La tensión se disipa. Los asesores felicitan al presidente. Solo los jefes militares lamentan no haber podido ejecutar el plan de invasión a Cuba. El almirante George Anderson incluso afirma: "Nos engañaron". Kennedy se muestra decepcionado por la actitud de sus mandos militares. En todas partes se celebra la victoria del joven presidente. A los ojos del mundo, ha obligado a la Unión Soviética a retirarse. Así, termina esta grave crisis que ha durado 13 largos días. La solución pacífica abre paso a un periodo de distensión en las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se establece el teléfono rojo, una línea directa entre Washington y Moscú. Se firman varios tratados para limitar la proliferación de armas nucleares. Como símbolo de esa distensión, en 1963, el secretario de Estado Dean Rusk se reúne con Nikita Khrushchev en la costa del Mar Negro. Mr. Rusk said that they touched on many things in a relaxed atmosphere, but reached no conclusions on any further agreements. Later, the meeting adjourned to a recreation room, where Mr. Khrushchev took on Mr. Rusk at badminton. Decked out in his Ukrainian blouse, the Russian leader defeated the American. But that's the life of a diplomat. Pero el supuesto triunfo de Kennedy merece un análisis más profundo. Quizás la crisis nunca habría estallado sin las reiteradas agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Al principio, Fidel Castro se enfadó por la decisión de Khrushchev. En 1963, puso fin a la disputa entre ambos países, realizando una visita oficial a la Unión Soviética. Khrushchev también actuó para proteger a Cuba de futuras ofensivas estadounidenses, y en ese sentido tuvo éxito. El régimen instaurado entonces sigue vigente en la isla. En cuanto al retiro de los misiles Júpiter de Turquía, tanto el secretario de Defensa, McNamara, como el secretario de Estado, Rusk, declararon ante el Congreso en febrero de 1963 que esa decisión no estuvo vinculada a ningún acuerdo secreto relacionado con Cuba. Así, la popularidad de Kennedy se mantuvo intacta durante la campaña electoral, y también el mito de la firmeza estadounidense frente al comunismo. A Khrushchev, en cambio, no le benefició. Fue apartado del poder en octubre de 1964. El acuerdo secreto no se reveló sino hasta 1987.